Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de estos podcasts online, una nueva faceta de este canal de Recovecos de la Ciencia. Hoy tenemos como invitado al doctor Jesús Castañeda, quien es especialista en el tema de ciencias de educación y además también es profesor de la Escuela Normal de las Huastecas. Y pues le invitamos para que nos hablara acerca de estos nuevos libros que acaba de publicar la Secretaría de Educación Pública, que han estado causando un poquito de polémica, pero pues precisamente lo tenemos invitado el día de hoy para que nos aclare algunas ideas. Y pues doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, profesor Osvaldo. Un placer saludarlo. Siempre un placer poder dialogar, poder estar en interacción a través de su canal. Así que bueno, pues invitamos a todas las personas que nos escuchan que den me gusta a su canal y que se integren desde luego a las diferentes podcasts, conversaciones que de manera constante están siendo publicadas. Y muchísimas gracias. Justamente lo conocimos y grabamos un podcast sobre la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Por si quieren verlo, estuvo muy bueno y precisamente por eso queremos hablar sobre estos temas, porque sabemos que es especialista en esto. Y bueno, ¿qué le parece si comenzamos? Y la primera pregunta que le quería hacer y lo que mucha gente está comentando sobre estos nuevos libros es que que tiene muy poco contenido matemático, ¿no? Justamente platicábamos en el podcast en el que grabamos eh, sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, que era muy importante tener este contenido. Primero, preguntarle, ¿es cierto, tiene menos que los libros previos, que las ediciones anteriores? Y esto, si es así, ¿en qué repercute en la enseñanza? O desde el punto de vista de la pedagogía, ¿esto qué significa? Porque también además sé que formó parte de estos libros, ¿no? En la elaboración de estos libros. ¿Y en qué medida fue su participación? Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, hablar de los nuevos libros de texto representa un reto importante. Ya en los medios de comunicación, diversos documentos escritos, aparecen diversas críticas y diversos análisis sobre los contenidos, sobre el enfoque pedagógico, curricular. En realidad es difícil hacer un proceso de evaluación tan rápido. Nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, ha tenido diferentes propuestas educativas y hemos visto estos saltos abruptos donde llega un gobierno, propone un modelo educativo, un proyecto educativo, el nuevo gobierno, la mayoría de las ocasiones no da continuidad a y hay una nueva propuesta. Y bueno, más aún, estas propuestas llegan comúnmente a finales de los gobiernos y tienen realmente muy poco impacto porque sucedió en el gobierno anterior apenas un año, unos meses realmente fue el tiempo que se aplicó el modelo educativo que llamamos aprendizaje clave, y algo muy semejante está ocurriendo ahora en la nueva escuela mexicana. Muy probablemente habrá que diferenciar entre el modelo educativo, la propuesta de modelo educativo, la propuesta de enfoque pedagógico y curricular. Habrá que diferenciar, por otra parte, los materiales ya en lo específico, el enfoque, el planteamiento que estos materiales tienen y además cómo ejercer la propia práctica docente con estos materiales. Probablemente uno de los primeros desaciertos que tiene que ver en la implementación de los materiales no necesariamente es en los materiales mismos, sino en el mecanismo que la Secretaría de Educación Pública utiliza para darlos a conocer. Es decir, probablemente es necesaria esta reunión entre las maestras, los maestros, las autoridades educativas, donde puedan revisar, donde puedan analizar cada una de las lecturas, donde pueda platicarse con mayor detalle y profundidad cuál es el sentido que tiene cada una de ellas en los materiales. Y muy seguramente
Esto va a permitir a que las maestras y los maestros, pues, con esta mayor profundidad puedan comprender en detalle cuál es el uso desde un punto de vista de la práctica docente que tienen estos materiales. El no hacerlo así, el no llevar a cabo un proceso de formación con las autoridades educativas, con las maestras y los maestros, pues hace ver a los libros de texto como siempre, o al menos como en los últimos años han sido vistos, que son materiales que llegan aparentemente diseñados o propuestos por alguien, pero que no conocemos y que tenemos muy poco tiempo para utilizarlos y que además no hemos llevado un proceso formativo para poder realmente hacer un mejor uso de ellos. Probablemente ahí encontramos un desacierto en el proceso de implementación. Pero cuando nos referimos a los textos, cuando ya hablamos de los materiales, sin hacer una discusión que tenga ningún tipo de carga política, que evidentemente en los diferentes medios de comunicación esta carga es factible, está siendo utilizada de manera importante. Sí podríamos comentar que los textos, primero me gustaría decir tal vez que estos textos han sido diseñados con un enfoque muy específico, con un enfoque que trató de proponerse desde la reforma del 2018, cuando ya se planteaban los principios de la nueva escuela mexicana, pensando que era necesario que los alumnos pudieran interactuar, pudieran ser más partícipes del conocimiento de sus propios saberes adquiridos, y que para ello entonces era necesario proponer un enfoque educativo que por una parte fuese más flexible, pero que por otro lado pudiera de manera natural observarse la interacción entre los diferentes campos de conocimiento, un poco como ocurre en el ámbito de la ciencia o de las propias humanidades en lo general. No hablamos propiamente de un problema de física en un área específica. Comúnmente nos damos cuenta que este problema, voy a referirme a un problema que observamos en la naturaleza, un fenómeno que observamos en la naturaleza, está ligado a diferentes campos de conocimiento. Y cada uno de estos campos de conocimiento otorga elementos para ir comprendiendo de mejor manera ese problema. Esto comúnmente le llamamos la interdisciplinariedad. Entonces se pensó en un enfoque que fuera interdisciplinario, pero no solo eso, un enfoque que pudiera ser transdisciplinario, es decir, no solamente ver cómo hay esta conexión entre las diferentes disciplinas, sino que además cómo estas disciplinas son elementos, son herramientas importantes para poder describir la realidad que vive el estudiante en su contexto, en su cotidianidad. Y para ello, la Secretaría de Educación Pública consideró que hubiese 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, del humano a lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades, y que además una característica fundamental es que las acciones que se puedan emprender desde el salón de clase pudiesen ser transversales, atendiendo a las principales problemáticas que vivimos en México. Temas de inclusión, de pensamiento crítico, de interculturalidad crítica, de igualdad de género, de vida saludable, de la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, de las artes y las experiencias estéticas, justamente como ejes articuladores de esa transversalidad. Esta es la propuesta, esta es la propuesta que inicialmente se pensó. La Secretaría de Educación Pública hizo una convocatoria a creadores que debo decirlo que son maestras y maestros. Estos textos son elaborados por maestras y maestros. Son textos elaborados que narran experiencias por maestras y por maestros, y que después tuvieron diferentes procesos de revisión técnica, de revisión pedagógica, llevada a cabo por profesores de escuelas normales, por profesores investigadores de algunos centros y universidades del país. Es importante mencionar
que ha sido una convocatoria abierta, ¿sí? Es decir, no, en este caso, la Secretaría de Educación Pública no eligió a un grupo editorial o no eligió propiamente a un centro de investigación en lo específico, sino que fue una convocatoria abierta y hubo participación de maestras, de maestros que participaron como escritores y de investigadores y algunos especialistas que participaron como revisores. Hubo diferentes momentos de revisión. Sin embargo, muy probablemente el producto final, este producto que ha sido impreso, probablemente no cumple con todas las condiciones que esperábamos. La participación que tuvieron en las revisiones técnicas fueron participaciones breves, es decir, nadie revisó todo el material. Los revisores revisaban 2 o 3 lecturas y sobre esas 2 o 3 lecturas podrías abordar una opinión particular, algunas sugerencias de mejora, pero finalmente el comité editorial, los editores fueron quienes arman esta versión final. Probablemente ahí vamos a encontrar algunas limitaciones, pero yo quisiera en primera instancia comentar que el cuerpo de estos documentos fue elaborado por maestras y por maestros. Y esto es importante mencionarlo porque las maestras y los maestros participaron en un proceso de selección de cada uno de los capítulos que fueron presentados. Las maestras y los maestros trataron de representar parte de su práctica docente. Entonces, estos materiales, no elaborados ahora por una editorial en particular, no elaborados ahora por un cuerpo académico en lo particular, representan esta pluralidad de ideas de las maestras y los maestros mexicanos. Ciertamente, no todos participaron, pero una convocatoria abierta donde aquellos que estaban interesados para escribir pudieron hacerlo. Ahora, la pregunta que nos hace es muy concreta y directa. Cuando hablamos de el pensamiento matemático, el desarrollo del pensamiento matemático y el desarrollo del pensamiento científico, ¿qué podemos decir de estos textos? Yo he tenido oportunidad de revisar estos textos recientemente en sus versiones finales. Había revisado algunas lecturas previamente porque participé en una comisión de revisión técnica donde, nuevamente comento, se revisaban algunas lecturas, no todas, y se procuraba, como era una revisión, que esta lectura estuviera desintegrada. Inclusive no podíamos conocer ni el nombre del autor, ¿no? Se trataba de hacer una revisión sobre el contenido. ¿Qué encontramos? Encontramos probablemente limitaciones en la cantidad de lecturas que hay sobre pensamiento matemático. Esto sí tendríamos que afirmar. Y esto lo podemos ver porque probablemente en todo el cuidado de la edición al final no hubo suficiente claridad sobre el enfoque. Por ejemplo, la primera idea que se tuvo sobre cuál debería de ser el enfoque sobre la enseñanza de las matemáticas y de la ciencia, que ocupa principalmente el campo formativo, por un lado, de saberes y pensamiento científico y por otro lado, de lenguajes. Estuvo pensado a través de STEAM, de esta metodología que surge desde los años 80 y 90, donde se trata de buscar esta interdisciplinariedad entre los saberes de la matemática, los saberes de la ciencia, las ciencias como la física, la química, la biología, la economía, la ingeniería, el arte y la tecnología. Sabemos que STEAM en cierta medida pues es una evolución natural de aquella gran teoría que surge en los años 50, a la mitad del siglo pasado, que es la teoría de resolución de problemas de Ponge, y que fue probablemente durante muchos años la base de la propuesta tanto de la enseñanza como del aprendizaje de las matemáticas. Creo que no logramos seguir STEAM, es decir, creo que se intentó seguir STEAM, creo que hay algunas lecturas muy provechosas, pero también creo que hay algunas lecturas que hizo falta más cuidado en esa versión final. Cuando hablamos de aprender matemáticas, cuando hablamos de aprender inclusive ciencias, esto involucra varias habilidades de pensamiento.
Por ejemplo, aprender matemáticas involucra que la persona pueda desarrollar una habilidad para medir, para contar, para calcular, pero que también pueda desarrollar habilidades de pensamiento o de razonamiento, que también pueda desarrollar habilidades inclusive de carácter estético y afectivo, es decir, que disfrute aprender ciencia, que disfrute aprender matemáticas, que disfrute del propio lenguaje de la ciencia, el lenguaje de las matemáticas, que pueda aplicar sus saberes para resolver problemas. Entonces, cuando hablamos en lo integral, en esta perspectiva mucho más integral de lo que significa aprender matemáticas y aprender ciencias, hay algunos aspectos que en efecto atienden estos libros. Pero lamentablemente hay un aspecto muy elemental, que es el primero, el que el alumno logre desarrollar esa capacidad, esa habilidad para calcular, para medir y para contar. Probablemente ahí es necesario reforzar más la propuesta vigente, porque ciertamente encontramos desde primer grado hasta sexto grado textos con poco material. Con poco material no es suficiente, probablemente no será suficiente el material con el que se cuenta para poder garantizar que el alumno pueda sumar, pueda multiplicar, pueda restar y pueda dividir. Y debo mencionar que hay algunas lecturas que nos invitan a la historia de las matemáticas, a la historia de la ciencia. Hay algunas lectoras que nos invitan a tener nuevas perspectivas del pensamiento matemático un poco más actual, muy interesantes. Pero si no tenemos esta base a la que estamos haciendo referencia, será muy difícil avanzar. Y probablemente ahí es donde encontramos el principal vacío, en poder desarrollar las habilidades más elementales. ¿Por qué? Porque los textos sí cuentan con otros materiales interesantes. De hecho, el incluir la lengua de señas mexicana, el incluir varias perspectivas sobre la inclusión, varias perspectivas sobre la interculturalidad, hace que sean textos en cierta medida con cierto nivel de reflexión interesante. Pero lamentablemente, en el caso muy específico del desarrollo del pensamiento matemático, encontramos probablemente muy poco espacio, pocos ejercicios, pocos contenidos. Y claro, hemos observado textos con anterioridad dedicados exclusivamente a matemáticas y nos hemos quedado con este sabor de que hizo falta más. Y ahora encontramos un texto que tiene mucho menos y es en cierta medida natural la preocupación de las maestras y de los maestros en que hace falta más contenido. Bueno, esto es un lado, una parte, pero habrá que decir otra parte importante. Esta propuesta se pensó también para que las maestras y los maestros tengan mucha más autonomía en el salón de clase. Y en cierta medida, cuando empezamos a ver esta cantidad de mensajes de personas preocupadas exclusivamente por los contenidos de un texto, que en efecto tendríamos que preocuparnos por la calidad de ese texto, pero no tendríamos tal vez solamente que quedarnos ahí, porque las maestras y los maestros podemos ejercer esa autonomía y mejorar nuestra práctica. Es decir, el libro de texto es una guía, no es todo lo que tenemos que hacer en la escuela. Es una guía útil y debe de ser una guía útil y de calidad. Pero si esa guía tiene limitaciones, si esa guía hay que completarla, pues entonces ahí probablemente es donde empieza una parte muy interesante de nuestra labor como maestros y como maestras, que es el darnos cuenta que si el texto no tiene suficientes ejercicios, pues entonces tenemos que plantear nosotros, utilizar toda esa experiencia para hacer ese planteamiento nosotros. Exacto. Gracias por toda esa explicación, doctor. Aunque me saltan algunas preguntas, o sea, algunas que los han mencionado
sobre cómo se llevó el proceso de evaluación, que no se tuvo tiempo de revisarlo por especialistas, o al menos no se tuvo el tiempo suficiente, ¿no?, para revisarlo. Porque a final de cuentas me imagino que el objetivo de tener gente especializada es para que tenga el conocimiento suficiente para poder crear libros de texto, o si se crea por la comunidad de maestros o maestras, pues que esos especialistas le den una revisada para poder saber que no tenga errores o que sea lo más eficiente posible. Porque al final de cuentas estamos hablando, y creo que probablemente el enojo de la gente un poco, o no estar conforme con ese nuevos libros, es que, pues, son generaciones de niños que van a recibir esta nueva información, ¿no? Entonces, el hecho de que ya vaya con errores, el hecho de que se han encontrado el propio sistema solar, ¿no?, que no tienen orden los planetas, que ya cuando tú ves un poquito de contexto, creo que habla un poco sobre hacer una infografía, pero aún así poner la imagen de nuestro sistema solar, donde los planetas están en desorden, pues podría causar un poco de desinformación, o a la gente, un poco de confusión a los niños, ¿no? También. Y aparte, si bien estos libros, como dices, pueden ser libros de apoyo para el profesor o la profesora, yo creo que también ellos, que tienen un buen de cosas que hacer, aparte de todo lo que tienen que hacer, tienen que pensar en complementar a este tipo de libros. Probablemente, se pueda hasta desviar de su objetivo, porque cada quien vaya a tratar de educar como mejor le parezca, y en conjunto, en global, como país o lo que sea, no van a seguir un cierto objetivo, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que sí es grave, ¿no? No solamente por la cantidad mínima que hay de matemáticas, sino también el hecho de que no está revisado, o sea, no está muy bien revisado. O sea, y estos libros van a ir a educar a generaciones de México. Claro que sí. Creo que encontramos en este caso una situación que al final converge de manera muy semejante cuando surgen los materiales del modelo de aprendizaje clave. En aquella ocasión, el material fue diseñado por especialistas, consultores especializados, y la problemática que se presentó fue que se diseñó el material, pero no se formó a los maestros sobre cómo utilizar el material, y al final no fue exitoso. Al final no se logra ese éxito, porque los maestros no se sintieron atraídos, interesados, sintieron que fue una imposición sobre un material. Ahora ocurre de una manera distinta, pero nuevamente estamos hablando de los libros de texto y estamos preocupados por ellos. Ahora sí es una gran convocatoria de maestros, pero evidentemente hubo limitaciones en las revisiones, hubo limitaciones y probablemente en la manera de crear un mismo enfoque sobre qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, cuáles son los tópicos fundamentales, cuáles son las lecturas fundamentales que deben haber en el texto, y que en otros ámbitos del conocimiento ha surgido también de manera muy polémica sobre estos materiales. Creo que se intenta de ser de una forma diferente, pero lamentablemente no de manera exitosa. Y bueno, yo quisiera comentar que, en efecto, el reto ahora será para las maestras y para los maestros, porque al igual que en gobiernos anteriores, como el gobierno actual, finalmente, no van a contar con un material, no van a contar con un trayecto formativo para utilizarlo de la mejor forma. Entonces, quedarán realmente en la confianza, en la experiencia, en ese compromiso que las maestras y los maestros tienen por la educación en nuestro país. Y bueno, sabemos que pese a que puede haber diversos puntos de vista, habrá que confiar en las maestras y los maestros, habrá que darles este punto de vista para que ellos puedan adecuar los materiales, puedan sugerir muy probablemente en diferentes entidades federativas,
o en diferentes escuelas materiales complementarios adicionales para poder enriquecer finalmente la propuesta y la práctica docente. Los textos que la Secretaría de Educación Pública ha logrado, pues tienen estas limitaciones y parece que ya inicia este proceso legal que no sabemos en qué terminará, sobre si finalmente llegarán a las escuelas o finalmente habrá un tiempo adecuado para hacer modificaciones. Aún cuando hay ese tiempo adecuado, nos acercamos al cierre de un gobierno, de tal manera que la afectación que van a sufrir los niños y las niñas ya ha sido dada. Exactamente. Ahondando un poquito, yo solamente busqué un poquito en los libros de texto y una cosa que noté exactamente lo que comenta, le faltan ejercicios, faltan algo para profundizar el conocimiento, al menos de matemática, ¿no? Que es lo que más me enfaticé, porque se presenta un tema, ¿no? La medición o algo así, pero no hay un ejercicio para practicar, aunque vi que tratan de complementar un poquito con ejercicios de ponen un código QR a un lado o ponen un link para que tú vayas y veas algo, ¿no? Pero probablemente se enfrentemos a este mismo problema de la pandemia, ¿no? De que, a ver, ¿quién se puede conectar a Internet? ¿Quién tiene esta paciencia? Y le estamos dando todo el trabajo a los mamás, a los papás, no lo sé, ¿no? Pero sí ya un poco más de trabajo que el que se tenía antes. Entonces, este tipo de cosas, ¿hasta cuánto se pueden empujar? O sea, ¿qué tanto se puede solucionar de esto? Entiendo que el gobierno va de salida, viene la política, viene el voto, viene todo este embranaje que a lo mejor se pueda perder esto, pero eso es algo muy importante porque afecta a generaciones, ¿no? Entonces, según la experiencia que tiene el doctor, ¿hasta dónde se puede empujar para hacer un cambio? O sea, sé que puede que pedirle al profesor y a la profesora que nos ayude en la enseñanza, ¿no? Pero ¿hasta dónde se puede empujar para cambiar esto? Claro, creo que algo muy importante es que todas las partes interesadas puedan vincularse más. Voy a referirme a que, por un lado, en la educación básica necesitamos de una mayor participación de las maestras, de los maestros, de las autoridades educativas locales, directores, supervisores, jefes de zona escolar. La participación de los padres de familia es un aspecto muy importante, pero también necesitamos la participación de las sociedades académicas, de los centros de investigación, de las universidades, concretamente de los investigadores y las investigadoras. Esto es una tarea muy importante. Sabemos que en nuestro país los investigadores deben de atender con mucha dedicación las propuestas que hace el propio Sistema Nacional de Investigadores, publicar en revistas especializadas, libros para la educación superior, pero también es necesario darnos cuenta que necesitamos observar un poco más la educación básica, que necesitamos un poco más observar la educación media superior y ahí también plantear una colaboración importante. No es suficiente con decir que la educación en nuestro país no es de calidad si nosotros no hacemos nada por la educación de nuestro país. Tenemos que hacer mucho más y tenemos que sumarnos más personas. Hay que tener esa mirada crítica, sí, pero después de esa mirada crítica también hay que tener una mirada y una propuesta creativa, propositiva. Muchas de las personas que probablemente colaboraron en este proceso no son especialistas. Probablemente es su primer escrito que hacen, es su primer capítulo de un texto que hacen. Muchos de los revisores tal vez no tenían experiencia necesariamente en llevar a cabo revisiones a nivel profesional, a nivel editorial, y han hecho esfuerzos importantes. Bueno, hay que reconocer esos esfuerzos de las maestras y de los maestros, pero también hay que
a través de las sociedades académicas, a través de las academias, con investigadores y profesores de una gran calidad que tenemos a nivel internacional, hay que reforzar y ayudar a que los materiales sean mejores. Es decir, no simplemente establecer la crítica. Creo que a estas alturas ya no es suficiente. De hecho, ya la hubo muy seguramente en diferentes medios nacionales, pero ahora es necesario llevar a cabo propuestas de mejora. Y claro, este ejercicio entre los padres de familia, entre las maestras, los maestros, entre los especialistas, seguramente va a causar un efecto en el gobierno y va a causar muy seguramente una reflexión en las propias autoridades educativas para que este proceso pueda ser mejor, tanto en posibles mejoras, posibles fe de ratas, posibles ajustes en otros números de edición a los materiales ya existentes, como también en la elaboración de próximos materiales para que los errores que estamos observando ahora, que hemos observado no solo ahora, debo decirlo, también en gobiernos pasados, no se siguen cometiendo, no siguen apareciendo de manera constante. Y bueno, un ejemplo de lo que hace un momento comentábamos, de este vacío que nos deja en cada uno de los años escolares, nosotros lo podemos observar. Por ejemplo, si hacemos una revisión muy breve, de hecho invitaría a todas las maestras y los maestros que no fuera tan breve, que fuera mucho más detallada, pero podemos observar cómo las matemáticas aparecen poco, el pensamiento matemático aparece poco. En primer grado apenas en figuras geométricas, superficie, juntar, quitar y agrupar, ahí tenemos una serie de diálogos. Después aparece tabla de frecuencias, comparar e igualar colecciones, aparece nuevamente. Después podemos observar cómo aparecen una gran diversidad de textos, de diálogos muy interesantes en diversos campos del conocimiento, pero muy pocos relacionados al desarrollo del pensamiento matemático. Cuando nos vamos a segundo grado, por ejemplo, ahí ya podemos observar nuevamente una gran diversidad de lecturas, de diálogos muy interesantes, pero cuando buscamos aquellos que tengan una relación directa o que inclusive podamos colocar dentro del ámbito de las matemáticas, vamos a encontrar lo que tiene que ver con el sólido, con el tamaño, con el cálculo de valores, con inferir. Vamos a encontrar pocos materiales realmente. Debo decir, más materiales en el ámbito de la enseñanza de la ciencia que en el ámbito propio de las matemáticas. Es decir, hay naturalmente una mayor diversidad de textos, muchos, insisto, interesantes, pero muy pocos sobre matemáticas. Si nos vamos a tercer grado, ahí podemos encontrar lecturas como fracciones, y después de esta lectura de fracciones nos queda muy poquito hasta tablas de datos, figuras geométricas, cuerpos geométricos, ¿sí?, que nos hablan justamente sobre matemáticas. Tenemos una buena variedad de lecturas del ámbito de la física, de la biología, de la geografía, pero nuevamente cuando empezamos a buscar lecturas que tengan que ver directamente con el ámbito de las matemáticas, pues, lamentablemente encontramos muy poco. Sí, encontramos muy pocas lecturas. Encontramos que el espacio que se designa, por ejemplo, para el desarrollo de las operaciones básicas es ampliamente limitado. La cantidad de ejercicios y el tratamiento que se da a los ejercicios muy seguramente no será suficiente para poder desarrollar las habilidades básicas a las que los niños y las niñas se enfrentan en la cotidianidad. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, hablar sobre este tema, ¿no?
polémico que ha estado en todos los noticieros, televisiones sobre este tema. Pues muy agradecidos que hayas estado con nosotros a hablar sobre este tema y pues ojalá cualquier comentario se lo hacemos llegar y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, para mí ha sido un gran placer. Y bueno, hacemos esta invitación a todas las maestras y los maestros que busquen aprovechar este espacio, este receso vacacional, para poder revisar los materiales si ya los tienen al alcance. Quienes ya los tienen físicamente lo podrán hacer. Quienes no, ya en muchos reservorios en Internet aparecen las versiones en PDF. Y es un buen momento para revisarlos y para tratar de complementar aquello. En muchas ocasiones, cuando estos retos se presentan, a veces motivan a que las maestras y los maestros puedan trabajar aún más en el diseño de sus clases. Y yo estoy convencido en que esos más de 2 millones de maestros y maestros que tenemos en nuestro país van a hacer un esfuerzo importante para lograr llevar a buen cauce su práctica docente. Ha sido un gran placer estar con ustedes y bueno, estaremos muy pendientes a la expectativa de cómo las autoridades educativas van manejando esta situación que hoy en día se enfrenta. Solo me permito cerrar con un comentario diciendo que, como muchos otros materiales, tienen aciertos, pero también como otros materiales tienen importantes limitaciones. Y creo que esto puede mejorar de manera importante entre más participación de las maestras, los maestros, de los padres de familia y de las academias científicas y sociedades científicas participen. Creo que hay una labor muy importante. Creo que en México cuenta con un personal extraordinario en diferentes ámbitos del conocimiento y que hace falta que se sume, que hace falta que de manera decidida se sume. Tenemos extraordinarios matemáticos, físicos, radioastrónomos, químicos, biólogos, por mencionar diferentes campos de conocimiento, que seguramente su visión, su participación en este tipo de proyectos podría enriquecer de manera muy importante estos materiales. Y bueno, si el gobierno no nos llama, creo que nosotros, por iniciativa propia, debemos de involucrarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.